Tenemos la cita bíblica. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 3. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por su gran misericordia que nos permitió, hermano, amanecer con vida y salud. Bendito sea el nombre del Señor, porque cada mañana son nuevas sus misericordias y gracias a Él estamos en pie. Gracias a Él, hermano, hoy podemos, como su palabra dice, que por Él somos, por Él vivimos y por Él nos movemos. ¿Dice usted amén? Amén. Dice la palabra de Dios que por Él somos, por Él vivimos y por Él nos movemos. Nada podemos hacer sin, hermano, la ayuda de nuestro Dios. Leemos la palabra, Evangelio, amén, según Lucas, capítulo 7 y versículo 3 al 10. Si usted tiene una Biblia y si no, comparta ahí, hermano. Leemos la palabra de Dios en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Leemos su santa palabra. Dice: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que vinieran y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya, permítame, versículo 6, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Es de vital importancia, mis amados hermanos, como dice, parece que el libro de Hebreos, que pongamos mayor atención a lo que hemos recibido, a lo que hemos escuchado. Que pongamos mayor atención a lo que hemos recibido y a lo que hemos escuchado. Hermano, ¿qué ha recibido usted de parte de Dios? Hermana, ¿qué ha recibido usted de parte de Dios? Participe conmigo. ¿Qué ha recibido usted? Hemos recibido muchas cosas, pero una de ellas podría usted mencionar que hemos recibido de parte de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué más? El perdón. Bendiciones. ¿Verdad que hemos recibido de parte de Dios muchas cosas? Entonces, pero hoy quiero, hermano, centrarme en algo bien importante acá, porque aquí hay mucho que hablar, ¿verdad? Podemos hablar sobre, hermano, la fe de este hombre, podemos que el Señor se maravilló, hay muchas cosas que podemos mencionar,
Pero hoy me quiero enfocar a lo que dice, hermano, este hombre, ¿verdad? El Señor se maravilló, pero a lo que el Señor, lo que le dice a este hombre, solo di tu palabra. Solo di tu palabra. Entonces, ¿cuánta palabra de parte de Dios tú has escuchado? ¿Cuántos mensajes de parte de Dios tú has recibido? ¿Cuánto alimento espiritual hemos recibido de parte de Dios? Porque cuando nosotros, mis amados, nos reunimos en la congregación de los santos, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? A muchas cosas. Vamos, ¿a qué vamos a la reunión de los santos? A oír palabra. ¿A qué más? Nos reunimos a recibir bendición. Entonces cuando nos reunimos como parte hermano, del cuerpo de Cristo, cuando nosotros nos reunimos, ¿cuánto mensaje, cuánto alimento hemos recibido? ¿Cuánto consejo de la palabra de Dios? Y uno dice, sí, es cierto, Dios me habló. Dios me habló a través de su palabra. Entonces, quiero ir con usted rápidamente a ver que nosotros debemos, hermano, considerar, mire, todo lo que usted y yo hemos recibido de parte de Dios a través de su palabra. Porque la palabra que Dios habló no regresa a él vacía. Dios te ha hablado a ti a través de la palabra de él. Entonces aquí dice este hombre, solo di tu palabra, Señor. Mire qué poderoso, hermano, es la palabra de Dios. Mire qué poderoso es cuando la palabra de Dios, hermano, escrita, la palabra de Dios, hermano, que Dios revela, la palabra, como el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es de vital importancia que nosotros nos demos, hermano, nos demos cuenta. ¿Cómo podría yo transmitirle esto? Se va a oír tal vez un poco feo, tal vez para algunos, pero ¿qué tantos estragos ha hecho la palabra de Dios en tu corazón y en tu alma y en tu mente? O sea, estragos para bien. Que cuando la palabra está siendo expuesta o se dice una palabra de parte de Dios, fue a remover todo eso allá adentro, hermano, que era un desorden. Y entonces trajo a la vida de ese hombre y esa mujer gran bendición. Entonces, ¿por qué estoy, hermano, como en esta introducción y pareciera que estoy dando vuelta al mismo lugar? Pero lo que lo quiero llevar es de que se va a pagar muy caro. Se va a pagar muy caro aquellos que tuvieron en poco la palabra de Dios, no del hombre, que tuvieron en poco la palabra de Dios, que después de Dios hablarles, le dieron la espalda a Dios, que después de que Dios los exhortó, hicieron caso omiso, que después de que Dios nuevamente les volvió a hablar, lo ignoraron, lo dejaron. Qué carísimo van a pagar. Porque fue Dios que les habló. Fue Dios el que les habló usando un vaso con rajadura, usando un hombre o una mujer con defectos, con qué sé yo. Pero Dios les habló. Dios les habló. Y entonces, por eso debemos de poner mayor atención a lo que hemos escuchado. Acá este hombre, este centurión, hermano, parece que tenía a su cargo 100 soldados. Y él sabía ese orden, sabía que él decía a alguien que iba y le tenía que obedecer, ve, quédate aquí, no te muevas. Bueno, sabía de ese orden. Y le dice aún al Señor, mire, por eso es importante
que nosotros nos demos cuenta, hermano, la autoridad que tiene la palabra de Dios, porque aquí el centurión le dice, si yo, cuando los versos que leímos acá, hermano, le dice, no soy digno de que entres, que vengas acá conmigo, no soy digno, Señor, si eres tan santo, no soy digno que vengas, solo di tu palabra. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, que después que usted y yo recibimos el alimento espiritual, como hermano el maná, la palabra que nos nutre, porque déjeme decirle que aquí usted y yo venimos a nutrirnos más de la palabra, a alimentarnos más de la palabra. Dice usted conmigo, amén. Venimos a alimentarnos, ¿sí o no? Entonces, hermano, usted cuando va a un restaurante secular de su preferencia, usted ya sabe lo que quiere y ahí se está usted alimentando momentáneamente. Pero cuando venimos a la casa de Dios, venimos a alimentarnos. ¿Y por dónde comemos? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, por eso es que debemos estar atentos cuando Dios habla. Hay gente, hay pueblo que Dios les está hablando, pero simplemente no pusieron atención, no les importó, están distraídos. Entonces, mire, es importante que veamos esto, porque, vuelvo y repito, hay quienes van a lamentarse porque escucharon tanta palabra, pero no, hermano, no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque la tiraron tras sus espaldas. Y mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la palabra de Dios, del poder que tiene la palabra que llega. ¿Sabe hasta dónde llega la palabra de Dios? Hasta el tuétano de los huesos. ¿Por qué la palabra de Dios llega, hermano, hasta el tuétano de los huesos? ¿Por qué? ¿Por qué llega la palabra de Dios hasta el tuétano de los huesos? Déjeme pensar en voz alta. Porque parece que ahí en los huesos está el espíritu del hombre. Mira hasta dónde Dios quiere que el hombre le atienda. Le atienda, hermano, llega hasta el tuétano, penetra. La palabra de Dios es penetrante. Llega hasta el tuétano de los huesos. Porque ahí, hermano, mire, ahí está el espíritu. O sea, déjeme pensar en voz alta. Porque dice que ahorita lo vamos a ver, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice el verso, hermano, de Hebreos, por favor? Si me lo lee. Hebreos. Amén. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tensiones del corazón. Amén. Gracias, hermano. Entonces dice, mire qué poderosa. Por eso, si nosotros a algo debemos de ponerle mayor o máxima atención, es a la palabra de Dios. Porque vuelvo y repito, mis amados hermanos, hay quienes hablan y hablan, pero esa es palabra de hombre, ese es discurso de hombre. Pero cuando es palabra de Dios, pongamos la mayor atención. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios no es solo un texto, hermano, antiguo, sino que está llena de vida.
Digan conmigo, llena de vida. Hermano, la palabra de Dios está llena de vida. Por eso cuando te dan una palabra de parte de Dios, te están dando vida. Cuando te están dando una palabra de parte de Dios, te están dando vida. Probablemente estabas a punto de claudicar. Probablemente estabas a punto de tomar la decisión de lo peor. Pero viene una palabra de parte de Dios y te hace y te da vida y te vuelve en sí. Entonces dice que es viva y eficaz. Está llena de vida. Está llena de poder. La palabra de Dios está, hermano, llena de vida, de poder. Vuelvo y repito. Porque hay quienes, hermano, parece nada más repetición, repetición, repetición. Pero eso no tiene ningún efecto. Pero cuando viene alguien lleno del Espíritu Santo, cuando viene alguien, hermano, lleno de palabra de parte de Dios, y viene y dice el Espíritu de Dios le dice, vas a llevar este mensaje a tal lugar. Ese mensaje, hermano, que va a llevar este hombre o esta mujer lleva vida, lleva poder, y eso va a remover y va a hacer estragos en el alma, en el corazón de cada persona. Que dice, ¿cómo es que esta persona sabe o conoce? Es la palabra de Dios. Entonces, y produce la palabra de Dios resultados muy concretos, hermano. Y empieza la transformación. Empieza, hermano, a consolar. Empieza, hermano, a ministrarte. Porque esa palabra ha llegado a lo más profundo. Dice que es como espada de doble filo que penetra, discierne los pensamientos del hombre, divide el alma del espíritu. Divide el alma del espíritu. Mire, déjeme pensar en voz alta, mi hermano, ponga atención. Mire, dice que divide el alma del espíritu, dice Hebreos 4:12. Divide el alma del espíritu. Es como que la palabra hace al espíritu a un lado, le dice, a ti te estoy hablando, a tu espíritu, para que cobre vida, porque esta alma que tienes es terca. Esta alma te va a decir que es una emoción. Esta alma que tú tienes te va a decir que no seas fanático. Esta alma te va a decir que te está hablando el hombre y no Dios. Mire. Por eso divide el espíritu del alma, porque así es de poderosa. Es de poderosa. Hermano, ¿quién te convenció a ti? ¿Quién te convenció a ti que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Nadie más. Aunque te han dicho 10,000 veces que Cristo murió, sí, o sea, lo oíamos por las tradiciones paganas, lo oíamos porque celebraban que la Semana Zángana, porque de santa no tiene nada, que recordaban, hermano, sí, Jesús murió, pero nunca te habían convencido que ese Cristo, hermano, que murió en la cruz era tu Salvador, por el Espíritu de Dios, por el poder de su palabra. Entonces, mire qué poderosa es. Cuando se dice viva, implica que tiene poder dinámico y relevante para el presente, para lo que tú estás viviendo hoy. Tiene un poder dinámico, hermano. Es que qué lindo cuando tú te acercas a oír la palabra de Dios. Venías cabizbajo, venías, hermano, que ya como que tirando la toalla, desanimado. Y otra vez voy a ir a la congregación, lo mismo de siempre. Y cuando viene una palabra de parte de Dios, te levanta. Por eso es que uno debe estar atento al mensaje. Muchas veces probablemente todo el mensaje no va a ser para ti, pero parte del mensaje sí Dios te está hablando. En un momento Dios te está diciendo, mira, ponga atención, ahí te estoy hablando. Porque en otra parte tal vez diremos, cuando vimos el mensaje, decían, ¿por qué no vino la hermana tal? Hubiera venido para ella era el mensaje.
hubiera estado aquel hermanito, para él era el mensaje, era parte para eso. Pero Dios siempre nos está hablando a nosotros. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Por eso es importante, como vuelvo y repito, que pongamos mayor atención a lo que hemos oído. Porque se pagará muy caro, hermano, aquel que ha despreciado lo que el Señor le habló. Hace, qué sé yo, hermano, Dios, ya pasaron tal vez muchos años en los cuales Dios te habló, Dios te dijo, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer en tu vida? Fue Dios el que te lo dijo. Pero como ya se pasaron tantos años y no se ha cumplido, dice, no, pues a lo mejor fue algo que una emoción nada más. Pero no, cuando Dios te dice algo, espera en Él. Cuando Dios te dice algo, mantén vivo eso. Cuando Dios te dice algo, mantén vivo eso. Por eso a Pedro, cuando lo iban a degollar, ya habían degollado al primero, seguía a Pedro para el siguiente día. Seguía a Pedro, que lo iban a degollar. Lo tenían en cárcel, lo tenían amarrado de pies y manos, estaba bien resguardado por guardias. Pero ¿sabe qué? Y uno dice, Pedro, en lugar de ponerse a orar porque lo iban a degollar el siguiente día, estaba tranquilo, estaba durmiendo. Hermanos, yo creo que hasta lo tuvieron que patear a los ángeles para que despertara. ¿Sabe por qué estaba tranquilo Pedro? Porque él tenía una promesa y una palabra de parte de Dios, que él no era su tiempo. Le dijo el Señor, mire, la palabra que Dios le dijo a Pedro: Pedro, antes ibas donde querías, y hacía lo que querías, pero cuando seas viejo, vas a ir donde no quieres y vas a hacer lo que no quieres. Entonces Pedro dijo, estoy en la cárcel, pero no estoy tan viejo, 30 años, qué sé yo cuánto, entonces no me voy a morir todavía. Entonces, cuando tenemos una palabra de parte de Dios, te gozas, porque dices, Dios da fiel cumplimiento a su palabra. Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿se lo cumplió? ¿Se lo cumplió? ¿Qué dice? Sí. Pero llegó un momento que Abraham se desesperó y tuvo, ¿verdad? Se adelantó con la sierva. Bueno, pero entonces, ¿a qué quiero llevarlo? Cuando dice la palabra que es viva y eficaz, es una palabra que está activa en ti. Por eso es importante, mis amados hermanos, que no solo seamos oidores. Por eso decirle, Señor, circuncida mis oídos. Señor, que haya, Señor, revelación, Señor, en mi vida, para entender tu verdad, porque no solamente es de oír. Entonces, cuando hay una palabra de parte de Dios, hermano, esa palabra está activa. Y como está activa en tu vida, te mueves bajo esa palabra. Está pasando momentos difíciles, se te pone, hermano, la situación en tu casa difícil, que se enojó la suegra, que se molestó la suegra, que qué sé yo. Pero tú estás con esa palabra viva, con esa palabra que está activa dentro de tu ser. Dices, Señor, tú me hablaste esto y aún no se ha cumplido. Yo sigo perseverando, yo sigo trabajando, yo sigo obrando, yo sigo buscando, Señor. Yo sigo siendo diligente, atento a lo que tú me dices, porque hay una palabra que está activa dentro de mí y tendrá su fiel cumplimiento. Pero mientras eso pasa, yo estoy dispuesto y puedo decir, heme aquí, Señor, que tu siervo, que tu sierva escucha. ¿Qué quieres que haga? Pero ¿qué tal aquel cristiano, hermano, que oye la palabra de Dios, la escucha? Como decía mi tía, escucha la palabra de Dios como oír llover. O sea, como diciendo, sí, sé que un buen mensaje, sí, la palabra, y ¿sabe qué? La vida de ese cristiano va de mal en peor. No hay fruto, no hay. Oír llover es como que, hermano, decir, sé que está lloviendo, pero nomás oigo que está cayendo la lluvia, pero no me interesa, no me interesa.
No, entonces, cuando nosotros, hermano, la palabra está viva y eficaz, se está, hermano, produciendo frutos en uno, usted es imparable. Usted nadie lo detiene. A usted nadie le va a decir, hermanito, hermanita, mire, venga, hermano, usted mismo. ¿Por qué? Porque esa misma palabra que está en su alma, en su mente, en su corazón, en su espíritu, está activando. No está muerta. Es palabra viva de parte de Dios. Es palabra, hermano, que tiene su fiel cumplimiento. Entonces, es una fuerza poderosa que te inspira. Es una fuerza poderosa que te inspira a hacer cosas o locuras para Dios. Para la gente, hermano, va a ser locura, pero cuando tú lo haces para Dios, hermano, es agradable. Cuando tú lo haces para Dios, es agradable. Cuando tú lo haces para Dios, es agradable. Hermano, ¿qué tal le parecería hacer el ridículo para los hombres, pero no para Dios? ¿Qué tal le parecería? Como hace mucho tiempo, ¿verdad? Tuve la experiencia, este hermano que iba a la universidad, seguía estudiando, esa palabra estaba eficaz, y hermano, se puso una playera y decía, loco por Cristo, enfrente. Y atrás decía, ¿y tú por quién? Entonces, cuando nosotros, hermano, la palabra de Dios está activa, usted hace cosas que para la mente humana, el razonamiento va en contra, porque esa palabra está produciendo, está activando, y eso, hermano, le hace a usted mantenerse en una vida espiritual, hermano, abundante. Quiere más, pero ¿qué tal, hermano? Aquel cristiano que está en la iglesia y rapidito a los 15 minutos está viendo el reloj, dice, ya está aburrido, ya le agarró sueño, ya le agarró pesadez, ya empezó a murmurar, ya empezó a quejarse, que el mensaje, ya hombre, eso, me dijo alguien hace tiempo eso, y me dijo, ya cállese hombre, me dijo, ese mensaje ya lo oímos. Y le estoy hablando de una persona que ni siquiera estuvo presente cuando escuchó ese mensaje. No estuvo. Entonces así hay gente que, hermano, para lo que es de Dios, dice, pues si siempre no es lo mismo. Cuando tú tienes palabra de parte de Dios, jamás va a ser siempre lo mismo. Pero cuando la gente se conforma a ser religiosa, cuando la gente se conforma a vivir una vida mediocre espiritualmente, solamente con cualquier cosita se conforma. Pero ¿a qué quiero llevarlo? Porque apenas estamos acá en la introducción. Porque, hermano, aquí dice este hombre, solo di tu palabra. Él conocía y reconocía autoridad. Reconocía la autoridad del maestro. Y tan solo le dijo, solo di tu palabra, si no entres a mi casa, no vengas. No era, pues, hermano, porque él se sentía indigno que el Señor llegara a su casa. Usted lo leyó ahí conmigo. Pero más sin embargo, dice, solo di tu palabra y mi siervo será sano. Mire, sabía, hermano, de lo que es estar bajo autoridad. Entonces, hermano, la palabra de Dios es eficaz. Por eso que cuando tú escudriñas la palabra de Dios, ¿a cuánto le da sueño cuando lee la Biblia? No hay amén, ¿verdad? Vamos así de repente a agarrar a alguien distraído. Hermano, ¿le da sueño cuando usted lee la Biblia? Qué sacrilegio, qué pecado. Porque hay gente que dice eso. No tenés sueño. Lee la Biblia, o sea que te vas a dormir. Qué pecado, que la gente piensa que, hermano, la palabra de Dios es una burla. Pero nosotros sabemos, hermano, que lo que dice aquí, que su palabra dice que es eficaz, significa que produce resultados. Produce resultados. Por eso, importante, mi amado hermano, que nosotros debemos dejar que la palabra de Dios
opere en tu corazón, en tu interior. No necesitas, hermano, estar diciéndole a alguien que deje de hacer las cosas. No necesitamos, hermano, de estar empujando a alguien. Solamente que ponga atención a la palabra, que atienda al mensaje de Dios, y la palabra es viva y eficaz y hace la obra. Porque hay gente que cambia aparentemente. Hay gente que llega a las congregaciones y cambia aparentemente por la palabra de Dios, pero no ha habido cambios. A veces hacen como que cambiaron porque se quieren sacar a la hermanita que está ahí. La quieren para esposa o viceversa. Pero cuando es la palabra de Dios, produce resultados totalmente, hermano, que llega hasta lo más interno de los pensamientos del hombre. Entonces, es tan eficaz la palabra de Dios que cuando usted y yo, hermano, nos exponemos a situaciones, adversidades o situaciones que se presentan en la vida, cuando usted habla de parte de Dios, usted se da cuenta, hermano, lo eficaz que es la palabra. Pero vuelvo y repito, cuando nosotros, hermano, echamos mano de esto, cuando nosotros tomamos la responsabilidad del valor de la palabra, vienen y quieren atacarte físicamente. Quieren atacarte físicamente, y a veces la gente que es incrédula en medio del pueblo de Dios se ríe y dice: eso no existe, eso no lo hemos visto. Pero han habido muchos casos. Hay gente que quiere agredirte y viene con cuchillo, con machete, lo que sea, en ciertos lugares. Y cuando está un hombre y una mujer de Dios y lo quieren atacar porque está predicando el evangelio, le dicen: te paralizo en el nombre de Jesús. Se quedan ahí, hermano, como estatuas. ¿Verdad que es increíble? Para la gente que no dice: ¿cómo es posible? Claro, porque así de poderosa es la palabra. Porque aquel hombre, aquella mujer, hermanos, se les ha hecho vida esa palabra. Entonces, por eso es importante que nosotros, esta palabra tiene un poder penetrante. Tiene un poder penetrante que llega hasta donde, mire, hasta lo más profundo. El versículo, hermano, de Hebreos que ya leímos, lo describe, hermano, como una espada de doble filo, ¿verdad? Que conforme va entrando, va cortando. Y entonces, por eso va, hermano, viendo lo más profundo. Entonces la gente dice: ¿será que le contaron la vida, mi vida, a este hombre que está hablando, diciendo? Es la palabra misma que te está desnudando, porque así es. Entonces, por eso la importancia de llenarnos de palabra, la importancia que usted, hermano y hermana, estemos llenos de ¿qué? De palabra de Dios y llenos del Espíritu. Porque cuando llega el momento, la palabra, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice el Señor que hay cuando ustedes se reúnen, hermano, hay salmos, hay revelación, hay cánticos. ¿Qué hay? Debería de haber, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, hermano, revelación. Yo, hermano, a veces así le digo a mi esposa, a mi hija, le digo: nos vamos a acostar, vamos a dormir. Y les digo que el Señor te dé sueños proféticos. Que sueñes y que mañana me puedas decir: ¿sabes qué? El Señor me dio este sueño, recibí esta palabra, recibí esto de parte de Dios, porque así debe estar la iglesia. Pero hermano, hay que saber que solo pura pesadillas, tiene pesadillas y pesadillas, que soñó que Goliati se levantaba y que Germán Monstruo lo iba a atacar, y solo está raro, ¿no? Que solo puras pesadillas, en lugar de decir: ay, qué lindo, vi que tuve una experiencia maravillosa en la cual yo me miré predicando y me miré cómo el Señor me llevaba. Oh, hermano, qué lindo. Entonces, por eso es importante. Pero vamos avanzando en este punto. Veamos el siguiente texto, hermano. ¿Qué dice?
Sí, por favor, ¿qué dice? Dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Amén. Gracias, hermano. Nuevamente aquí, hermano, Mateo habla sobre esto del centurión. Nuevamente. Entonces nos damos cuenta que aún, hermano, personas, o podemos decir gente, que no es gente que está de lleno en lo espiritual. Por ejemplo, el centurión, pero conocía, hermano, de autoridad, conocía de orden, y por eso le dice al Señor, le dice estas palabras. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo? Que cuando, hermano, cuando usted y yo, como creyentes, como decía al principio, hemos recibido muchos mensajes, hemos oído bastante palabra, hemos sido instruidos. Entonces, llega un momento, hermano, en que usted y yo debemos siempre tener una palabra de parte de Dios para alguien. Que usted tenga una palabra de parte de Dios. Que usted se acerca a alguien y le está diciendo, esto que te voy a decir es Dios a través de su Espíritu Santo diciéndome, y lo he tenido, y hoy es el momento que yo hoy te lo digo de parte de Dios. Entonces el hombre, sea hombre o mujer, tiene la plena convicción que está transmitiendo un mensaje de parte de Dios, y el Espíritu da testimonio a ello. Pero, hermano, ¿cuántos tienen temor y miedo a hablar de parte de Dios? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos? Por eso digo, si no hubiera escuchado ningún mensaje, o no ha recibido alimento, no ha sido instruido, pues, hermano, es necesario, ¿verdad?, que esta persona crezca, se nutra. Pero, hermano, cristianos de años en el Evangelio, creyentes de años en el Evangelio, hermano, y no tener voz de Dios dentro de ellos. Usted sabe que Dios habla, ¿verdad? Dios sigue hablando. Dios habla. Lo que pasa es que el Señor reprenda al diablo. Él reprogramó al hombre. Lo reprogramó, y a veces, hermano, escuchamos más al diablo. Y hay cristianos que solo hablando del diablo pasan. El diablo me hizo hacer esto, y es que el diablo me visitó anoche, dice, y los demonios. Hermano, ¿qué pasa? Pero otra cosa sería que diga, el Espíritu Santo de Dios me ha venido hablando sobre esto. Y lo que voy a decir hoy, lo voy a decir delante de la presencia de Dios que vive, como decían aquellos hombres de la antigüedad. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, y hablaban de parte de Dios. Entonces, así debe estar la iglesia hoy en día. Pero ¿qué pasa, hermano? Tristemente, muchos están echando la palabra que escuchan tras sus espaldas. Aunque no lo digan con palabras, se ve en la vida, se ve en su conducta, en su caminar. Y uno dice, miraba, hermano, a cierta situación, y dije yo, ¿cómo es posible que está en esa condición cuando se dio tanta palabra, enseñanza, individualmente se instruyó, se dio hasta la saciedad, y hoy está en esa condición? O sea, ¿qué pasa ahí? Dice, no tuviste en poco la palabra de Dios.
Tuviste en poco lo que Dios te habló. Por eso, mis amados hermanos, aquí nosotros debemos darnos cuenta que cuando Dios habla, nosotros debemos de temblar, hermano, delante de su presencia, decir: Señor, tú dijiste esto, Señor, aquí estoy, no me moveré, o qué sé yo lo que Dios te diga, pero Señor, me mantendré, Señor. Pues se puede ir, pueden abandonar o pueden dejar. He visto como otros se han ido, he visto como otros, Señor, te han abandonado, pero Señor, tú me dices esta palabra y tiene su fiel cumplimiento. Entonces, Dios no se olvida. Dios no se olvida, hermano, cuando Él te dijo, hermano, qué sé yo lo que te ha dicho. A uno le dijo: te escogí, por decir algo, te escogí desde el vientre de tu madre. Te escogí para que seas mi profeta. Pero espera el tiempo. Espera el tiempo. Y llega el momento en que Dios dice: ahora. Porque hay quienes, hermanos, Dios los va a usar así, mire, como le podría decir, no va a durar mucho pues su ministerio. Como el Señor Jesús, 3 años y medio. Hoy vemos ministros que dicen 40 años de ministerio, 50 años de ministerio, 60 años. Pero en el ministerio del Señor fueron 3 años y medio. Entonces en este tiempo final Dios se va a cumplir, va a decir: te di una palabra que yo te iba a levantar para esto. No ocupes un lugar que yo no te he llamado. Espera el tiempo. Y cuando Dios dice: es tu tiempo, lo levanta el Señor como un profeta, como un ministro. Y hermano, llegó a hacer la obra que Dios le dijo. Y exactamente en el tiempo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de anhelar, de desear: Señor, háblame. Señor, yo quiero que tú me hables. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. ¿Usted ha visto alguna vez gente que habla sola? ¿Ha visto usted gente que habla sola? Y a veces uno, como no los conoce, dice: pobre loco este, ya está chiflado. Y uno no sabe. Puede que sea un hombre de Dios que esté en un momento hablando, la gente lo mira hablando solo y le está diciendo al Señor: sí, Señor, aquí vengo a cumplir lo que tú me dijiste tal dirección, Señor, aquí estoy en esta casa. Así como le dijeron a Ananías: Ananías, vas a ir a orar por Saulo y vas a imponer las manos en Saulo, y esta es la dirección, y cuando ores por él las escamas se van a caer. Entonces iba hablando el Espíritu Santo. Entonces puede pasar eso. Pero el otro extremo es, usted ha visto gente, hermano, que si realmente por drogas y por todo eso ha perdido la mente hablando solos. Qué triste, qué lamentable. A mí me tocó trabajar, hermano, mi jefe, que trabajé con él, era, hermano, ese hombre se miraba normal, el hombre italiano, y de repente estaba trabajando con él, haciendo, hermano, en lo que yo trabajaba, juntos trabajando él, y de repente, hermano, tiró las cosas, pensé que a mí me lo había tirado, tiró la herramienta y yo me alejé, y que le dije: hey, chino, le digo, ¿qué te pasa? Oh, dice: William, no me hagas caso, dijo. Estoy peleando, dijo, con unos seres invisibles, dijo, que ya les dije que se vayan, que ya no los quiero aquí. Entonces ese es el otro extremo. Pero hermano, Dios, nuestro Dios, quiere que usted y yo tengamos, hermano, esa comunión con Él. Que tengamos, hermano, mire, voz de Dios, que cuando hables, hermano, no necesitas, va a ser un gran discurso, no, sino una palabra. Solo di tu palabra, le dijo. Solo di tu palabra, Señor, y mi siervo será sano. No necesita, hermano, tanta vuelta, no necesita tanto discurso. Solo di, Señor. Es como que usted y yo, hermano, voy terminando. Es como que usted y yo le habla a un su familiar de su país, dice: fíjate que está grave este ser querido, y está grave, Señor, no puedo ir allá, pero Señor, solo di tu palabra, Señor, y ten misericordia allá donde está. Entonces el Señor, hermano, da su palabra y allá recibe, hermano, liberación. Se rompen cadenas, ataduras,
maldiciones. Entonces, pero es el Señor cuando nosotros estamos en esa condición, en esa posición. Por eso es de vital importancia que pongamos mayor atención a la palabra que hemos recibido. Terminamos. Tiene un texto más, mi hermano, que dice, hermano. Amén. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, también en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Amén. Amén. Dice que, hermano, por su palabra fue hecho. Él habló, Él dijo y fue hecho. Por eso es que, hermano, nuestras oraciones deben de cambiar. Decirle, Señor, en tu gran misericordia, solo, Señor, declara, Señor, que declara a este personaje, sea un familiar, sea alguien que usted quiere, que usted aprecia. Dile, Señor, solo por el poder de tu palabra, Señor, que se rompan las cadenas que tienen atada mi generación, Señor. Por favor, Señor, por el poder de tu palabra, esas ataduras, esas maldiciones ancestrales generacionales, por tu palabra que sea destruido eso, Señor. Y Dios lo hace, porque dice ahí claramente el verso que por Él, porque por su palabra fue creado. Él dice y se hace. El Señor dice y se hace. Entonces, cuando el Señor, hermano, declara su palabra, todo eso sea la luz, y fue hecha la luz. Entonces, ¿quieres, hermano, que el Señor hable a tu vida? ¿Quieres tú, hermano, que el Señor obre en tu vida? ¿Quieres tú, hermano, que la palabra de parte de Dios abunde rica y poderosamente en tu corazón? Seamos diligentes. Seamos, hermano, cada uno de nosotros que estemos prestos. Y que seamos, hermano, aquellos hombres y mujeres que digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí está tu siervo, que Él escucha. Cada mañana que tú oras, decirle, Señor, le damos gracias por un día más. Pero también puedes decirle, Señor, aquí está tu siervo, que quiere oír tu voz. ¿Qué es lo que tú, Señor, tienes para mí? ¿Qué es lo que, Señor, lo que quieres que yo haga? Entonces va a haber abundancia de palabra de parte de Dios. Porque hay cristianos que abundan más en chismes. Hay cristianos que abundan en mentiras. Hay cristianos que hermano, disculpe, pero les hierve la boca, pero hablando otras cosas que no es lo de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta aquí lo poderoso que dice el Señor, llega la palabra y transforma, está, hermano, creando, siempre está activándose algo en tu vida. Por eso termino diciendo esto. Cuando algún órgano de tu cuerpo esté, hermano, afectado, háblale. Háblale, porque esos órganos tienen vida. Y qué mejor que cuando le hablas con palabra de Dios. Le hablas con palabra de Dios a esos órganos. Puede ser, hermano, cualquier hermano órgano del cuerpo. Cuando tú le hablas, hermano, decir como le hablaron a aquellos huesos secos. Cuando, hermano, le hablaron, cobraron vida. Es como cuando tienes algún problema, este dolor o esta afección que hay acá, por la palabra de Dios es sano. Por la palabra de Dios, hermano, hay gente que Dios le ha dado órganos nuevos. Hay gente que Dios le ha dado órganos nuevos y se quedan maravillados. ¿Por qué? Porque creía la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, hermano, no es un amuleto. La Biblia no es un amuleto como algunos lo tienen. Lo tienen como amuleto, hermano, en la entrada de la casa.
en la almohada. Pero nunca, hermano, se hace vida en sus corazones. Nunca se hace un alimento para su vida. Por eso es importante, hermano, escudriñar. Dice el Señor, escudriña las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. El poder penetrante que tiene la palabra de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la palabra de Dios? Hermano, quiere el Señor que a través de su palabra quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres que estemos llenos de palabra, porque cuando, hermano, viene el Espíritu Santo y te va a usar, va a ver si hay palabra va a ver si hay palabra dentro de nosotros. Pero cuando no hay palabra de Dios y hay problemas difíciles en la vida, hermano, te están provocando, te están insinuando a hacer cosas, a la violencia. Y si no hay palabra de Dios, probablemente van a salir groserías. No va a salir, pero cuando hay palabra, el Espíritu viene y las toma y sabe que esa palabra, hermano, no solo va a quietar a alguien, sino que esa palabra, hermano, lo va a poner, hermano, en su lugar, y esa palabra de parte de Dios no va a regresar vacía. No es para amenazar, sino es para que nosotros, hermano, como hijos de Dios, nos demos cuenta el poder que tiene la palabra que está escrita, lo que el Señor dijo, que no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo quiso que el Señor lo reprenda, pero quiso, hermano, decir que si postrado me adorares, te daré todos los reinos. Si le dice a estas piedras que se conviertan en pan, y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan, hermano, que comemos humanamente hablando es temporal, pero el alimento aquí, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, esa te lleva para vida eterna. Esa palabra te sostiene, esa palabra te mantiene en momentos difíciles, en momentos, hermano, tremendos. Esa palabra te sostiene, está activa dentro de ti y no te doblegas, porque está viva y eficaz. Por eso el llamado es, solo di tu palabra, Señor. Di tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor, que haya palabra tuya en mí. Yo quiero, Señor, que haya voz de Dios dentro de mí para poder edificar a mi hermano, para poder dar un momento, hermano, una palabra para él en el momento indicado. Porque muchos a veces cuando alguien está pasando un momento tan difícil, dicen, no tengo palabras. O otros dicen cuánto lo siento, cuando es mentira, porque no lo sienten. Entonces, cuando pasan momentos así, viene una palabra de parte de Dios y se le da a esa persona, y esa persona, hermano, le va a confortar, le va a levantar, no lo va a confundir. Por eso que nosotros como creyentes nos edifiquemos de esa manera, que no vivamos, hermano, un evangelio, o que no nos acomodemos a una rutina. Este evangelio es poder de Dios, es dunamis. Hermano, es un poder que transforma, que cambia, que no importa, no hay religión en el mundo, hermano, absolutamente nada que pueda transformar al hombre más que la palabra de Dios. Ahí donde está, hermano, démosle gracias a Dios. Levante sus manos y digámosle al Señor con todo nuestro corazón en esta hora que queremos nosotros abundar en palabra. Señor, no queremos, Señor, tener Biblias solamente de adorno, que estén nomás de adorno. No queremos tener colección de Biblias cuando no escudriñamos tu palabra. Señor amado, que no tengamos la palabra de Dios solo para dar un mensaje y quedar uno igual. Que sea tu palabra mi deleite.
Que sea tu ley mi deleite. Como dijo aquel salmista, si tu ley no hubiera sido mi deleite, yo hubiera perecido. Que la palabra de Dios sea, hermano, la que gobierne nuestra vida. Que la palabra de Dios gobierne nuestro ser completo. Para que cuando nosotros, hermano, hablemos conforme a la palabra de Dios. Que lo que hemos recibido de parte de Dios es grande, porque cuando Dios nos habla, nos ha hablado, siempre Dios nos habla, porque Él quiere, hermano, el bienestar para nosotros. Cuando Dios te ha hablado, muchas veces te ha exhortado fuerte. Muchas veces te ha exhortado fuerte y aún te has tal vez molestado con el predicador, pero no es él, es la palabra de Dios que quebranta el corazón, que quebranta ese corazón de piedra, la palabra que viene como martillo que quebranta la piedra. Por eso en el nombre de Jesús, hermano, tú y yo que hemos recibido palabra por años, que nosotros enmendemos nuestros caminos y le digamos, Señor, he perdido, Señor, tanto tiempo, Señor, en otras cosas. No me he instruido como debería instruirme, Señor. Debería de ser ya maestro, Señor, para otros. Pero todavía soy niño, como le dijo Pablo, parece que a los corintios. Les traía a ustedes una palabra, pero veo que ustedes están como niños que todavía quieren la leche. Por eso, Señor, que crezcamos, que maduremos en el nombre de Jesús y que, Señor bendito, sea tu palabra nuestro deleite, Señor, en el nombre de Jesús. Tal vez te has encontrado en momentos difíciles, tal vez te has estado a solas y dices, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me siento triste, me siento mal. Señor, solo dame una palabra. Señor, háblame, Señor, aquí estoy. Háblame, Señor, yo discierno, quiero discernir tu voz. Quiero saber que eres tú y Dios te habla, hermano. Porque el que hizo la boca no hablará, dice la Biblia. Él es el que sigue hablando y cuando nos habla el Señor, siempre nos habla con un amor tan maravilloso. En el nombre de Jesús, aún hasta para exhortarnos, el Señor nos habla con ese amor. Padre, en el nombre de Jesús, que todos, Señor, los que hemos recibido, Señor, mensaje tras mensaje de tu palabra, ¿cuántos, Señor, nosotros estamos, Señor, tomando con la seriedad que es tu palabra? Por eso dice la Biblia que Samuel dispuso no dejar caer ninguna de las palabras del Señor a tierra. Decidió no dejar caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Y por eso fue un hombre que siempre su vida espiritual la vivió en una altura espiritual. El profeta de Dios, Samuel, llegó a ser un juez de Dios, un sacerdote de Dios. Vivió en una altura espiritual porque le dio la importancia a la palabra, a lo que Dios hablaba. Aunque Elí la tuvo en poco, Elí perdió todo. Elí empezó a consentir, Elí empezó a ser indiferente y su final fue triste. Eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos dicen, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé, yo conozco esto y lo otro. Pero no basta con eso. No es por saber esto y lo otro. Es por atender diligentemente a la voz de Dios. Es por atender diligentemente a la voz de Dios y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, porque cuántos hemos recibido palabra, cuántos hemos recibido mensajes, y cuando miramos nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, Señor, decimos, ten misericordia, Padre. No es para que esté mi casa así, Señor, no es para que estén mis hijos así, no es para que esté mi hogar así, Señor. ¿Qué ha pasado? No he puesto por obra tu palabra, Señor. Me descuidé, Señor, me descuidé.
me descuidé y ahora, Señor, el enemigo ganó terreno. Por eso hay que enmendar nuestros caminos delante de Dios. Hermano, tú y yo somos responsables delante de Dios. No tenemos excusa, no tenemos excusa. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia. Todos, todos. Por eso nadie tendremos excusa. Hoy es un buen momento de ponernos delante de Dios, delante de su presencia. Hoy es un buen momento de decirle: Señor, quiero poner mayor atención a lo que he escuchado y lo que estoy escuchando, Señor. Que no tenga en poco, Señor, una salvación tan grande, Señor. Ahí, hermano, meditando y poniéndonos a cuenta con Dios, dile al Señor: soy consciente, Padre, soy consciente. Veo mi vida. Veo, Señor, que no estoy dando lo que debo de dar. Ya es tiempo, Señor. Como el Señor se acercó a la higuera para pedirle frutos, para agarrar frutos de ella, pero la higuera no dio frutos. Era tiempo que diera frutos, sí, era tiempo, pero todavía le dio otro tiempo más. Así también Dios, hermano, dice: es tiempo que dé fruto, es tiempo ya. Es tiempo que ya seas maestro, es tiempo que ya hayas avanzado, es tiempo ya. Por eso, Señor, cada uno de nosotros estamos conscientes de ello. Y ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a que nosotros, Señor, caminemos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Puedes levantar tus manos ahí donde estás y decirle al Señor con todo tu corazón. Ahí, hermano, delante de la presencia de Dios, decirle al Señor con todo tu corazón: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Dile conmigo: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad, y grande su fidelidad. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas, la vida de tu pueblo, de aquellos que escuchan por este medio. Señor, que todos nos volvamos al Señor, porque viene el día, viene el tiempo en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Señor bendito, bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, a aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan y que anhelan más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno, Señor, y que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Y gracias por tu bondad
y tu paciencia a nuestras vidas, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor les bendiga a todos. Dios les guarde. La iglesia de Cristo, Peña de Oreb, en la ciudad de Palmdale, en el Valle del Antílope. Dios les bendiga a todos y que Dios les guarde.